Y ahora le tengo que dar a compartir. Vale, y ahora está compartiendo. Bueno, entonces ahí estamos Una pregunta, ¿me escucha? perfectamente. Bueno, justo para evitar el problema de la vez pasada. Sí, sí, que el otro día yo no sabía ya qué pasaba, pero la verdad es que porque acabamos creyendo en todos estos sistemas y la parte de la matemática industrial la tenemos clara. Pero la parte esta telemática, a veces hay unos exorcismos que unas veces van, otras veces no van. Ahora nos oímos todos, nos vemos. Yo cuando me levante me vais a ver. Eh, Voy a poner otra vez la presentación. Bueno, os quería decir a todos, y así la gente que sigáis, que al final de todo puse ejercicios estudiantes, como la gente preguntaba, ¿cómo más signo ejercicios? Bueno, con que contestéis a este foro y digáis, voy a hacer tal ejercicio, según los vais cogiendo, pues ya saben los compañeros. Tampoco es un problema que dos diferentes, en sitios diferentes, hagáis el mismo ejercicio. Yo tengo que subir el ejercicio que ya hizo, me acabaré aprendiendo el nombre, Miguel, ¿no? Vale. Que ya hizo Miguel, que el del probar que las ecuaciones de Euler son hiperbólicas, está con todo detalle, manuscrito, ya lo subo cuando actualice además un gazapo que detecté hoy. Creo que antes de empezar, aquí está. No es un problema, te quedas, acabas aprendiendo visualmente cómo están las cosas un año y ahora que este año parece todo un vacile, presentación completa del libro, lo está cargando. Hoy andamos sobre la página 80. Bueno, aquí es donde quedé, continúe donde lo dejó. Estas son las cosas que hace el solo que está muy bien, ¿eh? Nos recuerda, nos pone memoria que el otro día lo último que hicimos fue, os recuerdo, teníamos soluciones discontinuas, las soluciones débiles eran razonables, veíamos que a lo mejor nos íbamos a quedar con la formulación diferencial siempre y cuando fuese continua la solución y qué saltos le íbamos a permitir. Os ponía la condición de salto de Rankine-Goniot, pero parece una cosa muy rara, pero si hacíamos las cuentas en el caso unidimensional, si simplemente aquí pensábamos que tenemos un valor a este lado de la discontinuidad y otro valor a este otro lado. Entonces, en local hacemos este pequeño zoom, aquí vale W más, aquí vale W menos, esta es la superficie de discontinuidad, que localmente sería una recta, y por tanto, si aquí nos ponemos a hacer como un balance cuando avanzamos delta X y delta C, la ecuación del balance sería lo que voy a tener pasado un trocito delta C, para el tiempo anterior, lo que yo tenía era S delta X por lo que valía la solución aquí abajo, que es W menos, más lo que me entra por la frontera de la izquierda, que en un intervalo delta C, esto movido por un flujo FW, como estoy en este lado de aquí, toda la solución vale W más, esto es lo que entra por la izquierda, y esto que estoy marcando sería lo que sale por la derecha. Si yo divido todo por delta T y paso esto al primer miembro, lo que me queda es una idea de velocidad, delta X partido por delta T, que es la velocidad, digamos, a la que se mueve la discontinuidad, o dicho de otra forma, sería como la pendiente de esa recta, la S. Aquí tengo el salto que se produce en las variables conservativas y eso tiene que coincidir con el salto que se produce. Y esta es la forma de interpretar la condición de salto de Rankine. Entonces, esto nos sirve para caracterizar las soluciones débiles. Y entonces, si ahora nos vamos, por ejemplo, a la ecuación de Burgers, desde la que hablábamos el otro día, que es una no lineal, que nos va a dar
una referencia para ver tanto en el mundo teórico como después en el numérico cómo resolver. Entonces, si a nosotros nos dan la ecuación de Burgers, que este sería su fruto numérico, el W no mide para bonita, el al cuadrado partido por 2. Entonces, ¿qué nos dice la condición de salto reactino-gonión? Que puede haber discontinuidades mientras se propague a la velocidad que verifica esa relación. Como si yo el salto que tengo a izquierda y derecha es W más, W menos, pues esto sería el salto en las variables conservativas y esto es el salto en los flujos, ¿no? Un medio, que es como lo que vale el flujo, un medio, W más al cuadrado menos W menos al cuadrado. Si yo divido, fijaros, lo que me queda aquí es la S en un medio, en el numerador tendría la diferencia de cuadrados y en el denominador tendría la diferencia, sin más. Bueno, yo descubrí que borraba así esta mañana. Luego se piensa que no lo borrado. Más de 6. Yo lo meto. Vale, para las cuentas. Puedo ver. Aquí tengo suma por diferencia, dividido entre la diferencia y me queda la suma de aquí. Es decir, si yo tengo una discontinuidad, en la ecuación de Burgers se va a mover a una velocidad de propagación que es la media aritmética de esos dos estados. Entonces, por ejemplo, con la condición inicial que el otro día hicimos con todo detalle la solución, no sé si después lo volvisteis a estudiar, que valía 1, 1 menos x y 0, ¿no? Esto, ¿cómo se iba moviendo? Pues como estos puntos iban más rápidos, la cosa venía así y llega un momento que se genera un frente, una discontinuidad. ¿Cómo se mueve la solución a partir de aquí? A partir del tiempo de rotura t igual a 1. Pues se mueve con esta velocidad de propagación, que si yo paso de 1, que es lo que vale aquí, a 0, que es lo que vale aquí, se movería con una velocidad 1 metro. ¿Vale? Entonces nosotros somos capaces ahí de ver no solo cómo se comporta la solución hasta ese tiempo, sino, no lo paso muy bien con la pizarra, pero me vacila, sino cómo se mueve incluso para tiempos mayores que 1. De aquí en adelante, la velocidad a la que se mueve la discontinuidad sería precisamente 1. Tenéis un vídeo colgado en la red y bueno, es muy fácilmente programable, para t mayor que 1 va así. Es más, si me deja, si me revela, teníamos el otro día todas las curvas características pintadas. Vale. Y recuperamos esta figurita. Hasta aquí, hasta el tiempo de rotura, yo siempre puedo, y quiero saber la solución en este punto. Me subo a la característica que pasa por ahí y busco el corte con t igual a 0. Estoy por aquí, pues hago lo mismo. ¿Qué pasa si yo supero el tiempo de rotura? Esto es 1. Bueno, pues a partir de aquí, mi solución va a valer siempre o 1, porque si yo bajo por esta característica y vengo a la parte de la izquierda, la condición inicial valía 1, o, fijaros, me pasa en todos. Si yo me muevo por aquí, siempre que baje por la característica, me vengo aquí y la solución vale siempre 0. Entonces, aquí veíais, pensar que las características en el fondo son como conjunto de nivel de la función. Yo aquí tendría todos pintados con el mismo color, porque siempre vale 1. Yo aquí tendría un abanico de colores, porque la solución me va a valer desde 1 hasta el 1 menos psi del pie, y aquí 0. Y en esta parte de aquí, todas estas características valdrían 0. Cuando yo supero el tiempo de rotura, ¿quién es la nueva protagonista? La S, porque la S, en este caso de 1 a 0, es 1 medio, 0,5, y pensar que si estamos viendo la recíproca, ¿no? Porque estamos pintando en XT, esto sería una pendiente de 2, ¿vale? Entonces, la curva, la superficie de discontinuidad me separa que mi solución, a partir del tiempo t igual a 1, o vale 1 o vale 0.
Y así es como se divide. Entonces, al principio cuesta ver las características así, pero pensar que es una forma de pintar los conjuntos de nivel y entender cómo va la solución. Lo veis ahora. Pero hasta llegar a cuál es el salto permitido, nosotros de aquí para abajo, del T sub B para abajo, el método de las características controlado, pero del T sub B para arriba, ¿cómo procedíamos? Bueno, pues ¿cuál es el salto permitido? El salto permitido, el que nos daría la forma integral de la ley de conservación, me dice, pues que vas de 1 a 0, la velocidad a la que se propaga la discontinuidad es un medio, y entonces esta es la superficie de discontinuidad. Para un lado te vale 1 y para otro lado te vale. Bueno, esto parece muy artístico, pero es un poco escurridizo, abierto, pero se le pilla. Es cuestión de que me rebobinéis más o menos, que no me lo estudiando, o que preguntéis en algún momento. Claro, espera lo más feo. Y ahora os voy a plantear qué tipo de soluciones tendríamos en el problema hipotético. Hoy acabamos esta parte teórica, el próximo día ya nos metemos en los problemas simples, pero para resolver bien estas soluciones tenemos que saber de qué tipo de soluciones estamos. Vale, entonces aquí simplemente se apela a que vamos a resolver un problema de rima para la ecuación de Burgess. De la ecuación de Burgess os acabo de hablar y vuelve a estar aquí retomada, en el libro está simplemente citada. Y la condición inicial es que yo tengo un valor constante a la izquierda y un valor constante a la derecha. Y ahí el left y el right. Y sin perder generalidad, aquí se pone que saltamos en cero, pero podría haber otro punto de rotura diferente. Entonces, ¿cómo nos salen las soluciones? Pues veréis que aquí la izquierda y la derecha no es trivial. Bien es mayor que quién para construir la solución. Fíjate. Una onda de choque. En el caso en el que el estado de la izquierda sea mayor que el estado de la derecha, veréis el movimiento correspondiente sería algo así. Estado de la izquierda y estado de la derecha. Y yo digo que esto es mayor. Pues si el estado de la izquierda es mayor que el estado de la derecha, bueno, aquí está pintado además un caso muy especial en el que el valor a la izquierda es positivo y a la derecha es negativo. Porque si yo en Burgess vuelvo a insistir con esta historia de que en las características las pendientes son las recíprocas, ¿vale? Y aquí, como la velocidad de propagación de la información en Burgess, la f' de w es w, pues, y ese era el dato inicial, pues si el de la izquierda es mayor que el de la derecha, este sería, aquí tendríais la superficie de discontinuidad, y si yo calculo, utilizo esta S, mi solución débil sería esta que tengo aquí. Es el estado de la izquierda si x partido por t es menor o igual que s, y el de la derecha si es mayor que s. Yo, si cojo cualquier punto de por aquí, que tiene su x y su t, miro la característica que pasa por ahí, bajo, y cojo el estado de la izquierda. Y por aquí, pues tengo ya aquí pintadillas, por ejemplo, si cojo este, bajo y me toca el estado de la derecha. La configuración sería la misma si las dos fuesen positivas, pero bueno, estaría pintando unas rectas así, otras a lo mejor con esta pendiente y la S por el medio, ¿vale? Esta podría ser la S, para la que voy a pintar de otro color, porque lo que estaba pintando aquí, imaginar que esto fuese la superficie de discontinuidad y las otras dos fuesen las características. Esto es lo que se conoce como una onda de choque, es una solución débil y parece que no hay problema. Simplemente estamos viendo que yo tengo un valor a la izquierda, uno a la derecha, y esto se traslada, ¿no? Esa discontinuidad se traslada, sin problema. Si yo cambio aquí quién es el estado de la izquierda y quién es el de la derecha, si le cambio los roles y digo que la izquierda sea menor que la derecha, y pinto las características, ¿qué me pasa? Que me sale este monito que tengo aquí, lo que se llama en algunos sitios shock rarefaction, ¿no? Es un choque, pero claro, si la pendiente a la izquierda
Bueno, si los dos valores son positivos, si WL es mayor que 0 y WR es mayor que 0, y WL es menor o igual que WR, estoy diciendo que 1 partido por WR es mayor o igual que 1 partido por WR. Perdón. Que WL no es del mismo. Se lo toma en cuenta. Bien. Esta ventana. Aquí, lista, perdón, WL y WL. Veis que estas pendientes son mayores que estas pendientes. Veis aquí en el dibujo que la pendiente de aquí es mayor que esta pendiente. Entonces, como las pendientes son más grandes, las rectas no se intersecan. Y sin embargo, yo tengo igual por el medio, esta recta de aquí es la superficie de discontinuidad, que sería el promedio. WL más WR partido 3. Entonces, parece que nos choca un poco con relación a la idea de las características. La solución como solución débil es igual en un caso que en el otro. Porque como la discontinuidad verifica la condición de salto rankino-bonian, está bien. Pero nos choca en el sentido de que yo voy por aquí, bajo y tengo el pie, sin problema, que es muy intuitivo. Pero sin embargo, si estoy en la zona roja de este abanico, si vengo por aquí y bajo, entraría en la zona de discontinuidad, ¿no? Entonces, no tiene la intuición anterior. Pero esto es una solución de él. Lo que pasa es que los conjuntos de nivel nos quedan raros. Si los conjuntos si asociamos aquí las características a conjuntos de nivel, yo por encima estaría viendo el color del estado de la izquierda y por aquí el del estado de la derecha. ¿Qué puedo hacer para meter aquí el método de las características? Yo tengo problemas cuando X por T está entre WL y WL. ¿Cómo puedo meter una solución que me encaje las dos cosas? Pues un poco milagroso, porque vamos a meter una solución que además es continua. Y esto es lo que se conoce como una onda de rarefacción, una onda de expansión. Fijaros, si el estado de la izquierda es menor que el estado de la derecha, bueno, con estos dibujitos aquí ya pintados, veis valores constantes, veis las pendientes por un lado, las pendientes por el otro, y esto que se le llama el abanico, el fan, ¿cómo defino ahí la solución? Ahí están pintadas unas rectas que van todas al origen. ¿Y qué son esas rectas? Pues si yo vivo aquí en el punto XT, esta recta justo tiene dependiente, que ahora es que su pendiente es T partido por esto. Pero si le doy la vuelta es X partido por T. Entonces, yo soy capaz de construir una solución que además es estable, es continua, de forma que si X es menor que WL por T, es decir, yo estoy en estos puntos, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Yo bajo por la característica y tendría el estado de la izquierda. Ahora, si yo vivo dentro del abanico, vivo en el punto XT, a mi característica, en este caso la voy a identificar como la recta que tiene dependiente, pintado aquí, X partido por T, o si queréis, T partido por X. Entonces, yo puedo cambiar lo que tenía antes, porque yo en la zona del abanico antes tenía la discontinuidad por el medio y tenía algo raro. Pero fijaros, cuando yo estoy rozando que X sea W, que X sea WT, si X es igual a WLT, pues resulta que X partido por T es WL, ¿no? Entonces tengo WL aquí y yo cuando empiezo el abanico, al principio del abanico, mi solución me daría el WL. Igual que si yo estoy aquí casi en el borde, cuando X es WRT, X partido por T es WR. Es decir, yo voy con continuidad de un valor a otro, en este caso sería un valor constante, un color para la parte de la izquierda, aquí una degradación de colores y luego engancharía con el valor constante. Bueno, pues esta solución es estable y si yo no hubiese renunciado en la ecuación de Burgers inicial, la que él montó para definir un fluido, a tener términos viscosos, es decir, si yo trabajase con WT más WX
igual a un epsilon W precisión. Con un dato inicial como el que arrancábamos aquí, si yo luego hago tender el epsilon hacia cero, la solución a la que llegaría sería esta. Es la solución estándar. Esto es lo que se conoce el método de anulación de la viscosidad. Entonces, de repente tenemos una solución. Bueno, yo os dije que esta es una solución, pero habría que probar que es una solución, que es lo que está hecho aquí, ¿no? Si yo cojo como W de x, x partido por t, yo derivo con respecto de t, me da, y esto es menos x partido por t al cuadrado. Si derivo con respecto de x, esta solución me da 1 partido por t. Entonces, casan las ciertas del cubo, ¿no? Porque de no tengo menos x partido por t al cuadrado, más, tienes la propia w, en este caso sería la v, pues x partido por t, y luego tengo que poner la ligada con respecto de x, que es 1 partido por t. Entonces, esto es el mismo. ¿Vale? Entonces, de repente, parece que tengo una solución cuando el estado de la izquierda es menor que el estado de la derecha, es una onda de choque que se mueve a una velocidad. Cuando cambio los roles y en vez de tener como dato inicial que el estado de la izquierda sea mayor que el estado de la derecha, es menor, pues aquí parece que esto de moverme hacia aquí con una velocidad WL más WR partido por 2, esto es como menos intuitivo. Luego os voy a meter que es la solución en todo. Y la otra solución que tengo es la que está aquí, que viene a ser, yo tengo un valor a la izquierda, un valor a la derecha, ¿no? Como con este bolígrafo, y la solución se me abre como un abanico, ¿eh? Se me abre de forma continua. Y esa es la onda de expansión. Claro, pero en el caso en el que el estado de la izquierda es menor que el estado de la derecha, es como si tuviese un catálogo de dos tipos de soluciones. O el choque rarefacción o la onda de rarefacción. Claro, si nos ponemos el gorro de matemáticos, decimos, este es continua, es suave, es más intuitiva. Si nos vamos al mundo de la ingeniería, ¿cuál de las dos colocamos? La verdad es que si el estado de la izquierda es menor que el de la derecha, si nos vamos a la intuición de un fluido, lo vemos más rarito, moviéndose. Bueno, vamos a ver que vamos a necesitar algo que nos permita decir, bueno, esto que nos parecía más mono, el choque de rarefacción, además, a un coste casi cero, porque mira, yo estoy en un punto de la característica y con que el input que tengo, que es x y t, con que divida uno entre otro, resulta que queda planchada la solución. Esto puede parecer más intuitivo, pues que además veremos que funciona. Antes de irnos ahí, deciros que la película puede tener más liadas, ¿no? Porque, vale, tenemos soluciones débiles, tenemos una débil y una continua, pero es que incluso nos podríamos guiar más en el libro de Godlewski Radial, que como es un libro de Spinker, también os podéis descargar gratuitamente. Aquí nos dan, ya para guiar más la historia, una familia paramétrica de soluciones débiles. Porque con que definamos aquí un parámetro A, si yo tengo un valor a la izquierda como input y un valor a la derecha, resulta que como lo que hemos aprendido es, a mí me sirve la forma diferencial de las ecuaciones, siempre que haya saltos yo le voy a pedir la condición de salto rankino-goniano, que ya hemos asimilado, que es como una ley de conservación local, ¿vale? Entonces, fijaros, si yo me invento un parámetro A, que no estaba en el dato inicial, porque mi W0 de X va a ser, perdón, WL, si X es menor que 0, y WR si X es mayor que 0, estos son los inputs que tengo, pero ahora yo con un parámetro A, digo, bueno, pues yo voy a saltar de WL a menos A. ¿Por qué? Bueno, yo digo que puedo saltar siempre que mi velocidad de propagación del salto sea la media de estas dos cosas. Entonces yo pongo WL menos A partido por 2, y esto le llamo S1, que es lo que tengo aquí, pues esto sería una solución débil.
porque es un valor constante a la izquierda, un valor constante a la derecha, y el salto que se produce a la velocidad de propagación del salto correcto, que es la media entre. Luego ya cuando me pongo a saltar de menos a, genero un choque estacionario, porque la velocidad de propagación que tendría aquí es este cero morado, porque menos a más a partido por 2 es un 0. Y este también es un salto admisible. Y luego, claro, tengo que saltar de A al valor que tenía a la derecha, que era el input que me dieron. Entonces, esto es correcto siempre que yo defina un S sub 2 que sea la media aritmética de las dos cosas. WR y A partido por 2. Esta solución, para cada valor de A, yo tengo una familia de soluciones. Tal y como la escribí, como el choque lo pongo ahí, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que este S1, como T es positivo, el S1, por un lado, tiene que ser menor que 0 y el S2 tiene que ser mayor que 0. Dicho de otra forma, WL menos A tiene que ser menor que 0, WL menor que A, y dije que S2 tiene que ser mayor que 0, que WR más A tiene que ser mayor que 0. Es decir, que A es mayor que menos WR. Entonces, con que A verifique estas dos restricciones, que sea mayor que WL y menos WR, esto ya es una solución. Y es una solución de ello. Y para cada A tengo una solución. Y pues, bueno, con lo que os gusta a vosotros lo de la solución única, bueno, ahora vamos a meter filtros. Pero esta es toda la fauna que nos podía salir. Soluciones que se rompen y además infinitas soluciones. Y entonces ahora es cuando vamos a los colegas de física y le pedimos algo prestado. Bueno, aquí se dice que se pruebe que la solución anterior es una solución débil, pero ya hice yo las puntiñas de que las S verifican los saltos correspondientes. Y ahora vamos a meter la protagonista, que es la noción matemática de la entropía, y vamos a ver cómo nos las apañamos. Fijaros, nosotros tenemos una ley de conservación, de la que os hablaré el otro día. Estamos en el caso multidimensional, porque tengo dx sub j, y ahora, para liarlo un poco más, porque nosotros tenemos que meter ahora algún filtro para llegar a una conclusión de cuál de las soluciones de las que hablamos tiene un significado físico, ¿no? Entonces yo cojo la ley de conservación anterior y le meto un cambiazo, pongo una mayores. Esta con respecto a la anterior, ¿qué tiene de nuevo? Bueno, yo meto en danza una O mayúscula y D F sub j, ¿no? Y yo lo que pido es que se verifique esta nueva ley de conservación, que antes os aparece en la siguiente transpa, pero antes teníamos simplemente el W sub T, W negrita, y teníamos aquí la divergencia del flujo, la suma de T igual a 1 hasta D de las componentes del flujo. Todo en negrita. Y ahora hago actuar esta U sobre la variable, el vector de las variables conservativas y desapareció las componentes del tensor flujo y meto una F mayúscula. Entonces, esta formulación es la que emplean Eugene Godlewski y Rabiat, que son de la escuela francesa de lo más formal, pero ellos se permiten esta licencia. Es decir, bueno, esto se me va a verificar sin problema siempre que se verifique esta relación. Y entonces usar la notación del instituto, primas por todas partes, aunque en realidad, como esta es una función que actúa sobre un vector, sería un gradiente traspuesto. Esta es una función que también actúa, que tiene distintas componentes, y que actúa sobre W, y tengo J componentes, en realidad es otro gradiente, y luego a la función F, cada una de las componentes del tensor de flujo, en realidad estamos hablando de su matriz jacobiana. Pero hasta los puristas más puristas con primas lo arreglan todo. Y la idea es, bueno, yo tenía una ley de conservación, necesito algo más para aclararme con mis soluciones,
y meto en danza una nueva función y esa set. Y no se preocupe, porque si se le verificaba la otra relación con este apaño, esta se le va a verificar. Y diréis, bueno, ya la cosa prometía de complicar. Aquí tenéis la ley de conservación bien escrita. Este es el A mayores. ¿Y por qué se verifica? Porque si yo cojo mi ley de conservación de A, la multiplico toda por la U', la U', y meto la U' dentro del sumatorio, ¿qué ocurre? Que la U' por la FW, lo que tendría aquí es lo mismo que hacer la derivada con respecto del T de la composición. Y luego, si pongo la U', yo ahí ya la metí a machete dentro, pero bueno, la tendría aquí. Y esto me da precisamente lo que tenía antes, que era la FW, la FW, pues si se me verifica la ley de conservación del principio, solo con que existan estas relaciones entre las derivadas, yo ya tengo una nueva ley de conservación. ¿Y esto va a hacer falta? Bueno, porque nosotros necesitamos un filtro, va a hacer falta y por supuesto a esa U le vamos a poner nombre propio y ya hago spoiler, va a ser la función de entropía y las Fs van a ser los flujos de entropía. ¿Qué ocurre? Que como tenemos en mente que esta es una forma de representar nuestra ley de conservación, pero que puede haber soluciones discontinuas, y eso nos llevaba a tener una condición de Rankine-Hugoniot. Si ahora yo meto en danza otra, que es la que tenemos aquí, una ley de conservación adicional, pues yo necesitaría que se me verificara si voy a la formulación integral, una ley de conservación adicional. Y puede ocurrir que no entre en el mismo saco esta relación y esta otra, que a lo mejor sean incompatibles. Bueno, veremos que en el filtro nos vamos a quedar con una desigualdad entre estas dos. Fijaros. Entonces vamos ahora con las definiciones. Primero era, metemos un artefacto nuevo para poder filtrar. Bueno, pues vamos a ponerle nombre. La función U le vamos a llamar entropía del sistema de leyes de conservación. Entonces, la función U es una entropía del sistema. Si yo soy capaz de encontrar estas funciones, que les voy a llamar flujos de entropía, que me verifiquen la relación que yo necesito. Parece que la liamos porque queríamos filtrar qué solución tenía un significado físico y nos hemos metido en un nuevo problema. Ahora tenemos que ponernos a buscar funciones de entropía y flujos de entropía. Bueno, para que no cunda el pánico, deciros que cualquier función convexa U puede hacer el rol de función de entropía. Incluso si ya lo pensáis sencillito, aquí tenéis una familia de funciones de entropía que sería el valor absoluto de W menos K, eso ya es una función convexa, y luego hay forma de apañar los flujos de entropía a partir de la función F, con la función C. Bueno, hay gente que se dedicó y hizo publicaciones en buscar funciones de entropía a leyes de conservación hiperbólicas, porque esto va a ser el filtro para ver cuál es la solución que tiene un significado físico. Entonces ahí la escuela francesa y también la escuela rusa trabajaron bastante. Esto al final, ¿a qué se reduce? Bueno, uno de los teoremas que está en el libro de Rabiat lo que nos dice es, supongamos que nuestro sistema de leyes de conservación admite una función de entropía y que los F sub J son los flujos de entropía. Y además vamos a coger la ley de conservación y le vamos a mantener, como lo en Google, términos viscosos. ¿Vale? Aquí está un Laplaciano, aquí está la derivación. Y aquí tenemos el éxito. Entonces, si yo soy capaz de construir una sucesión de soluciones de este problema, el problema no tanto hiperbólico, porque ya le hemos metido un cachillo parabólico, y si son suficientemente regulares y verifican que en el límite, cuando epsilon tiende hacia cero, converge una W, entonces esa W, que es el límite de estas funciones, va a verificar lo que se llama condición de entropía. Que, si os dais cuenta, esta condición de entropía tiene la pinta de la condición de salto Rankine-Hugoniot para la relación a mayores,
pero es una desigualdad, porque ya veíamos que era difícil que se nos diesen las dos igualdades, una para la solución y otra para la nueva ley de conservación. Entonces, le vamos a pedir que verifique esta condición en el sentido de las distribuciones. Y aquí ya metemos en danza la función phi, el espacio de soluciones con soporte compacto, de funciones con soporte compacto y demás. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Si nosotros nos hubiésemos preocupado de buscar una solución a nuestro problema que fuese el límite del problema este parabólico, esa solución, el límite de las soluciones del parabólico, ya nos iba a verificar esta solución, esta desigualdad que tenemos. De alguna forma, yo ya os presenté primero la onda de rarefacción. La onda de rarefacción es la que vendría acreditada por esta ley. Entonces, esta nos verifica esta relación, metiendo en danza la función de entropía. La demostración la tenéis en el libro de Godlewski y Rariad. Entonces, vamos a la definición de solución de entropía. Y preparando la clase de hoy, vi que con esto de aprovechar a veces los textos, tiene un lindo bazar. En mi lápiz se lo taché, pero no me dio tiempo a cambiarlo en capítulo. Entonces, vamos a definir ahora una solución de entropía como aquella solución que verifica esta relación, que viene a ser la condición de salto de Rankine-Goniot para la ley adicional, en la que metemos en danza a la función de entropía y a los flujos de energía. Y como aquí está escrita la phi y aquí está el cero incluido, pues sí que puede tener sentido hablar de la condición de phi. Eso lo estaréis pensando. Bueno, entonces, ahora la liada es, para que algo sea solución, que buscamos una función de entropía, un flujo de entropía, y probamos todo esto. Y encima hacemos el numérico. Bueno, veréis que la gente que se puso a trabajar con todo esto llegó, en particular el profesor Peter Lars, a unas relaciones muy sencillitas. Y en el caso 1b, esto es bastante sencillo. ¿Vale? Pero esto es lo que está por detrás de todo esto. Podéis comprobar como para la ecuación de Burgers, por algún motivo. Es fácil de comprobar, por ejemplo, para la ecuación de Burgers podéis tomar como función de entropía la parábola de toda la vida, W al cuadrado, y esta función flujo, el 2/3 de W al cubo, verifica la relación que tiene que darse entre la U, las derivadas de la U, de la F mayúscula, del flujo de entropía y del flujo físico. Lo tenéis como ejercicio, lo podéis probar, que no hay que complicarse mucho más la vida. Entonces, ¿qué nos dice esta rima? Bueno, al final, si yo tengo una función que sea C1, en el sentido de las distribuciones, y que verifica la condición de entropía, ¿qué le vamos a pedir? Que sea clásica, donde es C1, y que verifique esta condición de salto a lo largo de las discontinuidades. Esta condición de salto a lo largo de las discontinuidades se reduce en el caso 1D a algo tan sencillito como esto, que el salto, la velocidad de propagación del salto, perdón, por el salto en un W sea mayor o igual que el salto de ¿vale? Entonces, ya tenemos ahora un filtro. Nosotros teníamos ahí, en el caso en el que el estado de la izquierda era menor que el estado de la derecha, teníamos dos formas de probar la condición de entropía. Teníamos dos soluciones. Ahora ya tenemos un filtro, porque además sabemos quién es U, quién es F, cuál de las dos soluciones tiene un significado. ¿Cuál se verifica? ¿Vale? Entonces, aquí, de lo que me di cuenta, que esto ya el año pasado no lo había cambiado, más que llamarle rarefacción, es rarefacción, como le llamamos. Pero bueno, se puede encargar alguien de hacer el ejercicio, que
Cuando el estado de la izquierda es menor que el estado de la derecha, la solución del choque, ¿vale? Aquella que decía que W B era el estado de la izquierda, si X partido por P era menos PS y el estado de la derecha, si X partido por P era mayor que S. En el caso en el que el estado de la izquierda es menor que el estado de la derecha, podéis ver que no se verifica la condición de P. ¿Vale? Entonces, esto que yo os fui vendiendo, que se veía mal, que pintaba mal, que no se bajaba con las características, que no tenía buena pinta, bueno, pues en realidad es que no verifica esta ley de conservación adicional. Solo el único choque que la verifica es cuando el estado de la izquierda es mayor que el estado de la derecha. ¿Vale? Entonces, el choque rarefacción no es un choque entrópico. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros diseñamos métodos numéricos vamos a querer que sepan ir a buscar la solución entrópica. Y diréis, bueno, pero esto a lo mejor es una delicatessen de matemáticas, esto no va a pasar, diseñamos métodos numéricos, nos olvidamos de esto y seguro que nos va a la solución entrópica. Pues no. Las trampas que os puse yo al principio de la ría de Pontevedra, pues cuando yo estaba muy contenta porque al fin funcionaba todo con fondo variable, Alfredo dijo, estas velocidades son raras. Y los profesores franceses dijeron, sí, ahí seguro que falta entropía numérica. Y a mí me quedó grabado a fuego. Y faltaba eso. Pues le repitas entropía numérica y te queda la ría planchada. Claro, se veía un poco raro, pero si no sabemos lo que hay detrás, uno puede pensar, bueno, seguro que ahí en el fondo de la ría hay como unos cañones, una cosa muy rara y el agua se mueve así. Pues no. Y además, si esto lo aplicamos después a temas de flujo en sangre o otras soluciones, pues estamos vendiendo soluciones que no hay. O incluso en la ecuación de Burgers veréis, porque nos va a salir cuando si utilizamos métodos numéricos que se despistan con eso, que no tienen esta propiedad, nos da unas soluciones muy raras. ¿Vale? Entonces, la motivación de llegar hasta aquí y que vieseis todo esto es que sepáis que hay unas que tienen un significado físico y otras que no. ¿Qué pasa? Que como no cogemos el tema de nuevo, o que me pasó a mí con los colegas franceses, ya hay gente que se dedicó a hacer la tecnología matemática correspondiente, que es en qué medida simplificamos las cosas. Entonces, el profesor Gandalere es el primero al que yo le voy a hablar de volúmenes finitos en un curso en el Von Karman, que también tiene un libro muy bueno que tenéis en las referencias. Él simplifica, cuando habla de la condición de entropía, acude a esta versión que dio el profesor Peter Lax, que nos dice algo bastante sencillo, que nos despresuriza bastante con el de entropía. Nos dice que si cogemos una ley de conservación escalar, si el flujo es una función convexa, claro, en Burgers lo es, porque se sube doble al cuadrado partido por 2, una parabolita buenísima, una discontinuidad que se propaga con una velocidad S que verifica la condición de Rankine-Hugoniot, verifica la condición de entropía si pasa esto. Claro, esto ya es muy sencillito, porque nos da cuáles son los inputs de nuestro problema. Si estamos en el 1D, es W sub T más F que W sub X igual a C. Entonces, nos tienen que dar quién es el flujo que nos mueve las cosas. Y si estamos resolviendo un problema de arriba, nos tienen que dar quién es el estado de la izquierda y el estado de la derecha. Entonces, fijaros, le pasamos la prueba del algodón enseguida. Porque, primero, como nos hemos estudiado esta parte, sabemos que la velocidad de propagación del salto que nos da Rankine-Hugoniot para Burgers, por ejemplo, si no, tendremos el flujo que sea y sabemos que ese va a verificar que ese por el salto en W es el salto en el flujo. ¿Vale? Pues ese lo calculo sin problema. Y entonces, si la velocidad de propagación de la discontinuidad está entre la derivada del flujo en el estado de la izquierda y la derivada del flujo en el estado de la derecha, ya está. Esa solución, esa discontinuidad en este caso, va a verificar la condición de entropía y no tengo problema ninguno. Es más, quien se apunta a hacer el ejercicio anterior
puede comprobarlo para Burgers también con esta versión reducida. Pensar que incluso el F'(W) en realidad me caracteriza. ¿Por qué de vez en cuando? No me hace caso. Bueno. Son las velocidades de las características, ¿no? Entonces, si yo estoy con una función f, tengo la velocidad de propagación del salto, incluso dice que se reduce simplemente a esta relación que tengo. Que la derivada en el estado de la izquierda sea mayor que el del estado de la derecha. Me quedaría ahí acotado. Entonces, al final, qué fácil es. Y luego hay otra versión de la condición de entropía, para este caso 1D, que viene a ser una versión más discreta. En vez de estar hablando de F' en WL o de F' en WR, simplemente estamos diciendo que la velocidad de propagación del salto esté acotada. Es más, como en Burgers la F(W) es la propia W, en Burgers las relaciones quedan con que se reducen a esta expresión, es decir, que el WL sea mayor que S mayor W. Fijaros que implícitamente ya nos están diciendo que yo solo tengo un choque entrópico si el estado de la izquierda es mayor que el estado de la derecha. ¿Vale? Toda esta historia, que tiene todo un formalismo matemático muy respetable, porque además, si luego nos ponemos a resolver las ecuaciones de Euler o algún caso de Navier-Stokes o la Shallow-Water, claro, para ver cuáles son las soluciones entrópicas, había que hacer todo este puenterío o las ecuaciones del flujo en sangre. Entonces, hay toda una parte de teoría que desarrolló la gente de hiperbólicas trabajando con estas cuestiones. Y luego esto se recicla también en parte al mundo. ¿Vale? Pero ¿a qué se reduce todo esto? Se reduce a algo muy sencillo. Fijaros, al final, ¿cómo se puede interpretar esta primera parte? Estas desigualdades de entropía, nosotros podemos pensar que este concepto está pedido prestado de la física, ¿no? Y entonces tienen que ver con la segunda ley de la termodinámica, que establece que en un sistema físico cerrado la entropía no puede decrecer. Y efectivamente, el concepto de entropía está relacionado con el desorden, ¿no? Y el desorden, alguna gente vive muy cómoda, pero está asociado a la pérdida de información. Entonces, ¿cómo podemos así, a una sola mirada, decir, miramos para las curvas características y decimos la solución es entrópica o no entrópica? Si la entropía no puede decrecer, aquí ¿qué vemos? Que las curvas características, por un lado o por el otro, colapsan en la curva de discontinuidad. Entonces, de alguna forma, si colapsan ahí, es como si perdiésemos información. Y entonces esta es la solución entrópica. ¿Vale? Por supuesto, ya os dije que a esta solución se llegaría por el método de anulación de la viscosidad. Pero, de alguna forma, es lo que se os dice aquí. Como perdemos información, ganamos en entropía y entonces, así a ojo, esta es la solución que tiene un significado físico. Os aseguro que, no sé si cuando voy más cansada lo he hecho de otra forma, pero nosotros teníamos, este es el caso en el que convergen, y os recordáis que cuando íbamos para atrás y una
Cuando pintábamos en el otro caso, en el otro choque, ¿no? ¿Os acordáis que esto tenía aquí una superficie de discontinuidad? Imaginaos que están las curvas características, venían como por aquí y bajaban así. Luego teníamos otras que venían por aquí. Y el problema es que en la zona del abanico pasaban cosas así, ¿no? Entonces, la forma de argumentar aquí que no se verifica la condición de entropía sería decir que aquí del choque está emanando información, porque saben las características. Si emana información, en vez de crecer la entropía, me estaría aumentando, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, esta sería la solución que tiene un significado físico y el otro choque es el que no tiene un significado físico. Entonces, en el caso en el que el estado de la izquierda sea mayor que el estado de la derecha, sea menor que el estado de la derecha, la solución con la que nos vamos a quedar es la solución de la onda de rarefacción, la que tenía pues aquí en el medio. Me cargaría esta parte así y pintaría, estaría pintando estas características. ¿Vale? Entonces, con esta primera parte, lo que se quiere que veáis es que vamos a estar jugando entre la formulación diferencial y la formulación integral, que vamos a conseguir de alguna forma que los métodos numéricos sean conscientes de estas cosas, que diseñemos unos métodos numéricos que sean capaces de ir a la solución correcta, por ejemplo, en el caso en el que el estado de la izquierda es menor que el estado de la derecha. Y eso lo vamos a tener presente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, en el fondo vamos a tener hay una viscosidad artificial que vamos a introducir numéricamente para que las cosas no se nos compliquen. Pero no os podéis imaginar cuántas veces estas cosas pasan. Cuando uno tiene un código 3D muy artístico y de repente algo no funciona y se pierde algo por una cuestión así, pues se alegra de saber de dónde vienen las cosas en su momento. Entonces, esta primera parte era necesario que la vierais. No es muy que llega un poco de extensa, pero no es demasiado complicada, tratar de hacer los ejercicios y con esto nos iríamos ya al siguiente tema, que nos queda ahora media hora, que es ya entrar en el método de volúmenes finitos y vamos a empezar por lo más sencillo, por el caso 1D y lineal. En el caso 1D y lineal, ya visteis que, bueno, incluso somos capaces para la ecuación de transporte de tener la solución exacta. Entonces puede parecer un poco tonto para que hacemos numérico en el 1 de lineal si tenemos soluciones analíticas. Bueno, ahí vamos a ver cómo van las cosas. En el mundo lineal no tenemos los problemas de la entropía, porque en el mundo lineal aplicamos las características y la solución no da problema ninguno. Veremos que en este primer capítulo es muy importante la introducción de los esquemas descentrados. Lo de upwind sería esquemas aguas arriba, en realidad es ir a buscar la información de dónde nace. Cuando aparecen estos conceptos hay el upwind y el downwind, pero luego se acabó consolidando lo de upwind, que como en Francia es esquemas, es el descentré, pues nos quedamos con esquemas descentrados en castellano, porque no estamos diciendo esquemas contra la fuerza del viento, aunque sea más romántico. Pues, entonces veremos que eso es importante. Entonces vamos allá. Esto me vacila, es una maravilla. Veremos también que este señor Gounod, que os hablé al principio, pues también es bastante determinante, porque él, y por eso vimos también la primera parte, a él se le ocurrió que si había estas dificultades para obtener las soluciones entrópicas, bueno, si se resolvían exactamente problemas de Riemann y se resolvían con las soluciones entrópicas, localmente, pues eso nos daría una muy buena aproximación. Tenéis que situar a Gounod, pues hace casi 100 años, 100 no, pero hace muchos años, cuando además no había la potencia de cálculo que hay ahora. Y las calculadoras eran las señoras que calculaban y les hacían las cuentas. Igual que salen en el proyecto, en la de figuras ocultas, las calculadoras eran las señoras que calculaban
que además las protagonistas, una vez que aparecen en los ordenadores, son las que, no sé si visteis alguna de la película, pero bueno, ver que alguien roba un libro de Fortran porque no le permite a una matemática negra cogerlo en la biblioteca, para mí tiene su romanticismo. Yo aún tengo mi primer libro de Fortran. Total, que con esto lo que os quería decir es que antes, que no había tanta potencia de cálculo, desarrollaba unos algoritmos que con pocas iteraciones fuesen muy solventes. Entonces, por eso tienen esa tecnología matemática de pensar localmente en mi problema de vida. ¿Vale? Y aquí lo que nos indica Lebesgue en su libro es que, como hemos visto que la formulación diferencial está bien siempre que mi solución no tenga discontinuidades, pero si las tiene, o tengo muy en mente a Rankine-Goniot o estoy pensando en la formulación integral. Entonces, vamos a estar oscilando entre la formulación diferencial y la integral. Al final, el método, igual que el de elementos finitos, bebe su nombre en realidad de dónde se integra, ¿no? En el tipo de triángulo o forma geométrica en la que se integra. En realidad, el método de volúmenes finitos también bebe el nombre de dónde vamos a integrar y cómo son los volúmenes finitos. Pero en la mayoría del curso y en todo lo que tiene que ver con el libro, vamos a ser muy humildes y vamos a trabajar en 1D. Entonces, el volumen finito va a ser un humilde intervalito. Nos podemos poner más creativos en 2D o en 3D. De hecho, nosotros aquí, cuando nos pusimos a resolver las vías, acabamos diseñando un tipo de volúmenes finitos para que las condiciones de contorno fuesen las adecuadas y luego lo expandimos al 3D. Pero vamos a empezar en modo humilde. Pues empezando en modo humilde, deciros que nos vamos a graduar la vista de una forma un poco diferente que en diferencias finitas, porque en diferencias finitas estáis acostumbrados a que en cada nodo se aproxima un valor de la suma. Y aquí, en realidad, lo que vamos a pensar es que en cada celda o en cada volumen finito tenemos un valor constante de la suma. ¿Vale? Pues como en diferencias finitas es como si viésemos los puntiños, que es como pinta MATLAB, por ejemplo, por defecto, y en volúmenes finitos es como si tuviésemos la solución pixelada y pintásemos valores constantes. Entonces, eso, nuestro dominio humildemente es un intervalo AB. Yo cojo una malla arbitraria que podría coger un conjunto de puntos que no estuviesen igualmente separados. En la mayoría de los casos, después, en el caso 1D, trabajamos con nodos igualmente separados, pero podría ocurrir que a lo mejor si hay una zona especial del dominio que sabemos que queremos un tratamiento especial, pues hay refinar, ¿no? Entonces, la norma de nuestra malla va a ser la distancia más grande entre dos nodos consecutivos, ¿vale? ¿Y cómo definimos el volumen finito? Bueno, yo tengo aquí el nodo XY, el XY más 1 y el XY menos 1. Entonces, una forma de definir nuestras celdas o volúmenes finitos es de XY menos 1 a XY, ¿quién es el valor medio? XY menos 1. De XY a XY más 1, ¿quién es el valor medio? XY más 1. Entonces, mi volumen finito, mi celda XY, es simplemente el intervaliño que va desde XY menos 1 medio hasta XY más 1. ¿Vale? Os digo que muchas veces vamos a considerar esto es uniforme y entonces, pues aquí además se habla como del área del volumen finito, en el caso 1D, en realidad es una longitud, y es la distancia entre estos dos puntos. Si están todos igualmente espaciados, bueno, pues el delta X sería el XY menos el XY menos 1, que está igualmente espaciado. Y ahora, ¿cómo empezamos a inspirarnos para estar como lanzado también algún método para la próxima semana? Bueno, nosotros tenemos nuestra ley de conservación, 1D, porque empezamos por el caso más sencillo, y tenemos la celda o el volumen finito CSUI, y yo lo que puedo hacer es integrar mi ley de conservación dentro del volumen finito. El volumen finito, como es voy a hacer una integral espacial, ¿vale? Si yo integro mi magnitud en el volumen finito, bueno, pues esto ya solo me depende del tiempo, por eso no hablo de derivadas parciales, pero una derivada total. Yo habré pasado la f del flujo para el segundo miembro, ¿vale? Y si yo integro el volumen finito, yo aquí tendría un signo menos,
y al aplicarle la regla de Barrow, pues me quedaría el flujo de la derecha menos en el extremo de la derecha menos el extremo de la izquierda, pero como tengo un signo menos, me queda esto de aquí, que es la forma más intuitiva de ver la ley de conservación, como empezamos el primer día. Como me varía la cantidad total que tengo, es lo que me entra por la izquierda menos lo que sale por la derecha. Si yo ahora además integro en tiempo, paso del tiempo t suena al tiempo t suene más 1, hago aquí la integral en tiempo, pues también esta función que tengo aquí, que es una función integral, pues evalúo en t más 1 y evalúo en t. ¿Vale? Y en el segundo miembro, pues como ya me depende del tiempo, pues simplemente tengo que hacer la integral en tiempo de todo el flujo que entra por la frontera de la izquierda menos todo el flujo que sale por la frontera de la derecha. Bueno, si yo ahora aquí dividiese todo por 1 partido por delta t, perdón, por delta x, pues fijaros, aquí tengo la igualdad, pero imaginaos que paso esto, que esto ya lo tengo como dato para el segundo miembro, lo que tendría es que esto de aquí, que viene a ser el valor medio de lo que yo tengo en el tiempo t más 1, en mi volumen finito, aquí es el valor medio de lo que tenía en el tiempo anterior, también en mi volumen finito, y aquí, bueno, lo que tengo son las integrales de flujo. Esto a lo mejor me sirve para inspirarme cómo yo aproximo mi ley de conservación. Hasta ahora, esta relación que tengo aquí, la 135, es exacta. Yo cogí mi ley de conservación y la integré. Pero si ahora me pongo a diseñar métodos numéricos, ya casi me hice spoiler, ¿sabéis? Así no, yo tenía ahí la relación, ¿eh? Tengo ahí la relación, entonces, fíjate. Fijaros, si yo a este trocito de aquí que tengo, esto que tengo aquí, yo le llamo, si yo este valor medio en la celda de un tiempo determinado le llamo W y N, sí, mi valor aproximado, yo quiero que me dé cuenta del valor medio de mi solución en el volumen finito. Entonces, esto a lo mejor me sirve para definir mi método. Y además, si ya me pongo las lentes de volúmenes finitos, veis que en cada volumen finito, en cada celda C sui, veis, en la celda C sui, lo que vale mi solución es el W y N. En la vecina de la izquierda, en la C sui menos 1, es W y menos 1. Y en la de la derecha, es W y más 1. Yo arranco con esta solución pixelada, si queréis. A mí, vamos a suponer que no sabemos lo que vale la solución en el tiempo n y nuestro objetivo es calcular en n más 1. Si yo defino esta función que tenéis aquí, que es como pixelar la función, al final, ¿qué es lo que estoy viendo? Si miro con las lentes de Godunov, yo lo que veo aquí son problemitas de rima, ¿no? En cada frontera yo veo un problema de rima. Como sé resolver exactamente cada problema de rima, pues aunque estuviese en el mundo no lineal, yo sabría cómo van a ir las cosas. Entonces, uno de los puntos es la mirada. Si tuviese las lentes de diferencias finitas, como hicisteis con Genucha y con Guillermo, ellos estarían viendo que en el centro de cada celda hay un valor, ¿no? Verían un valor puntual. Nosotros vemos un valor constante por volumen finito. ¿Y esto a qué nos lleva? Si esto es precisamente el W y N, ¿no? Esto es el W y N, esto va a ser lo que quiero calcular y luego me faltará definir cómo aproximo los flujos por las fronteras. Pero si yo integro la ley de conservación en el volumen finito y estoy viendo que cada uno de estos valores es el valor promedio de mi solución en la celda, ya tengo ahí una forma de diseñar métodos. Luego, a ver cómo aproximo los flujos en la frontera. Y además, si yo lo hago así, ya estoy trabajando
con la formulación integral, ¿no? Aunque tenga discontinuidades, tiro para adelante. Bueno, pues esta es la filosofía del método de volúmenes finitos. A mí me van a dar como input unos valores en el tiempo n, que yo los voy a identificar como valores promedio en cada volumen finito en el tiempo tn, y yo lo que quiero es calcular las soluciones en n más 1. Y yo voy a dar unos pasos delta p. ¿Vale? Si yo me lo planteo así, yo estoy teniendo en mente la forma integral. Puedo pensar además que estoy conectado con lo de volúmenes finitos, con lo de diferencias finitas que ya visteis o en los grados de matemáticas o en la asignatura del primer cuatrimestre. Porque en el fondo, de trabajar con el valor promedio a trabajar con el valor puntual, la diferencia es orden 2, tampoco es demasiado complicado. ¿Vale? Entonces, si yo trabajo con la formulación integral, tengo la ley de conservación en mente y yo voy a querer que mi método numérico calcule correctamente las ondas de choque e imite lo que le pasa a la solución analítica. Es más, yo como tenía esto así, al empezar, y esto en exacto, si ahora a esto le pongo etiquetas, entonces esto va a ser el W y N más 1, esto es el input que yo ya tenía, pues ya puestos a poner etiquetas, esto que hay aquí es lo que me entra por la frontera de la izquierda y esto es lo que sale por la frontera de la derecha. Lo único que me falta para ver exactamente lo que tengo aquí es que si yo aquí multiplico por delta t y divido por delta t, ¿vale? Cuando yo haga 1 por delta t por esta integral, tendría el valor promedio en ese intervalo de delta t por la frontera de la izquierda. Si yo necesité poner aquí, si queréis lo pongo aquí dentro. Le meto aquí el 1 partido por delta t y aquí el 1 partido por delta t, ya tengo sus valores promedio. Y entonces lo que me falta es simplemente decidir cómo voy a aproximar los flujos que cruzan las fronteras. Una vez que tenga eso, pues ya tengo aquí un método numérico. Y voy a decir que lo que voy a tener en mi volumen finito en un tiempo n más 1 es lo que tenía en el tiempo n, menos lo que sale por la frontera de la derecha, que tengo aquí un signo menos, más lo que me entra por la frontera de la izquierda, que menos y menos es más. Entonces, de nuevo, diseño un método teniendo muy en mente la ley de conservación. Pero yo tengo ahora que decidir cómo me las apaño para definir los flujos en acero. Bueno, la interpretación que está aquí es que lo que yo voy a calcular aquí en n más 1 va a ser lo que yo tenía aquí, más lo que me entra en ese intervalito delta t, el valor promedio de lo que me entra en la frontera, por la frontera de la izquierda, menos lo que sale por la frontera de la derecha. Este es el monito correspondiente. Y luego, bueno, nos parece descabellado si yo trabajo con una cierta continuidad, pensar que si yo estoy en la frontera, aquí sería la I menos un medio, que la forma de aproximar el flujo en esa frontera dependa de los dos vecinos que comparten esa frontera, del valor de la solución en la celda C sub menos 1 y C sub. Entonces, la forma, y esto se puede sofisticar más, porque puede haber un flujo numérico que tenga muchos inputs de entrada, pero humildemente, para empezar, si compartimos una pared, parece que a lo mejor lo que pase a través de la pared depende de lo que haya en esas dos casas vecinas, ¿no? Y en la frontera de la derecha, pues también dependerá de los dos comunes con esa frontera. Y si encima yo quiero tener conservación, pues no parece descabellado que la misma función flujo me rija el intercambio para una frontera y para la otra. ¿Vale? Entonces, ya tenemos ahora otro método aquí escrito y simplemente tengo que definir quién es la función flujo. Aquí se os dice que este esquema, desde la 142, es lo que se conoce como un esquema que tiene un stencil o un trazado explícito de 3 puntos. Explícito porque, fijaros, yo para calcular la solución en n más 1, yo reciclo todo lo que tenía el tiempo anterior.
pero no necesito resolver ningún sistema, ningún gran sistema lineal, porque esto es explícito. Algunos que visteis algo de numérico diréis, bueno, sí, pero esto no es a cualquier precio. Bien. Si me ahorro lo de resolver el sistema lineal, pues a lo mejor yo no puedo dar el paso de tiempo que a mí se me antoja. Ya intuitivamente, si yo tengo unos choques o unos comportamientos especiales que se producen en un intervalito, si yo le meto un paso de tiempo de 2 días, pues a lo mejor me pierdo lo que pasó la primera noche, ¿no? Pero sí, el concepto de estabilidad va a estar presente, ¿eh? Entonces no vamos a dar el salto que a nosotros se nos ocurra, y aquí decimos que es de 3 puntos porque para ver lo que pasa en la celda I en n+1, yo tengo que saber lo que pasa en esa misma celda y en los 2 vecinos, ¿vale? Entonces el trazado depende de ti. Y como os decía, de alguna forma, si yo uso el mismo flujo numérico, yo mantengo la idea de conservación, pensar, incluso si lo queréis ver con la formulación de aquí, si yo ahora me pusiese, yo tengo aquí todo mi dominio, ¿no? Y entonces aquí tengo pues el X mayúscula, y aquí tengo el X +1, ¿no? Hay X muy variadas y el último que fuese un X sub J. Si yo integro lo que ocurre, si queréis, si sumo todas las aproximaciones en un trozo de mi dominio, si sumo desde I, ¿vale?, hasta J, y sumo todas las expresiones que tengo aquí, quiero calcular la integral, pues yo tendría que ir multiplicando cada uno de mis volúmenes finitos, miden delta X, si esto fuese uniforme, los valores que toman, y le meto sumatorios aquí, pues tendría el sumatorio desde I hasta J de los W y N, y luego, como yo estoy multiplicando por delta X para calcular la integral, ya asumiría esta delta X que tengo aquí abajo, y tendría el delta T. Entonces, ¿yo qué diría? Que en un instante determinado, lo que yo voy a tener en un trozo de mi dominio, lo que voy a tener es lo que tenía menos lo que me entra por la frontera, perdón, lo que me sale por la frontera de aquí y lo que me entra por la frontera de aquí. Porque solo hay aquí 2 límites. Porque yo cuando haga estos sumatorios todos de aquí, el flujo de lo que, si yo cojo un volumen infinito, este es el X sub I, y tengo el X sub I +1, y esta es la frontera, y más en medio. Cuando yo vivo en este volumen finito, yo veo esta frontera de aquí, para mí es por donde me sale la información, pero lo que le sale a esta celda es justo lo que le entra a esta otra celda. Entonces, cuando yo sume todo, lo que entra por un lado sale por el otro y tiene signos diferentes. Me queda solo el primero, perdón, en este caso sería el último, porque tiene aquí un signo menos la frontera primera. Entonces, yo también estoy haciendo un balance correcto. De hecho, veréis que cuando hagamos las primeras simulaciones, hay unas soluciones que son conservativas, que tienen esta filosofía, son un puro caos. Veréis una foto de una inestabilidad numérica fantástica, pero si vosotros sumáis todo queda planchado, no se pierde nada. Lo que pasa es que es como si se repartiesen errores, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos bien. Y para acabar, eso con la concordia con la que nos llevamos con Jaime y con Guillermo, si esto lo mirásemos desde el punto de vista de las diferencias finitas, podríamos pensar que el método al que llegamos se parece a diferencias finitas si yo esto lo paso para el primer miembro y divido por delta T, ¿vale? Estas, las FIES, ¿no?, son como los flujos. Entonces yo puedo pensar que lo que estoy aproximando es el WC más F de WX. Igual a 0. Puedo pensar que este cociente incremental que tengo aquí, que es el equivalente a este, ¿no?, que dividir por delta T, es una aproximación de la derivada que no hace diferencia. Pero lo queremos hacer así para ir pensando con la parte de las. Y el próximo día ya vemos
como están ahí los dos problemas de Riemann, como nos sale el método de Godunov. La verdad es que la genialidad de Godunov fue ver localmente que si yo tengo dos valores constantes, por ejemplo, estoy en Burgers, tengo dos valores constantes, ¿cuál es la solución entrópica? Esta. Pues calculo esto. Si aquí tengo dos valores constantes, este y este, ¿cuál es la solución entrópica? Que se me viene el shock para adelante. Ah, pues si yo tengo la solución dentro de mi volumen finito, vuelvo a calcular el valor medio, ya tengo un valor constante, y ahí tengo la información de la solución entrópica. ¿Vale? Bueno, esto el próximo. ¿Vale? Bueno, pues iros apuntando a los ejercicios, si hacéis el favor. Entiendo que escucháis bien los compañeros que estáis desde fuera. Si en algún momento hay algo que no veis, no entendéis, con total libertad. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahora ya voy a desconectar. ¿Vale? Muchas gracias. Profesoresa, ¿puedo Sí, hacer una pregunta, pero además de las que tipo quieras. organizativo? Sí. Siendo el único del UPM, ¿podría seguir las lecciones en casa? Ay, Pero depende de usted, no se preocupe. sí, 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 pero al final tú eres el único de la UPM. Bueno, Sí, pues mándame un correo y le pido a Carlos que te incluya para que, porque ahora que estás en un aula de la UPM. sí, estaba en un aula. Bueno, la verdad es que lo del transporte de Madrid tiene estas cosas. Bueno, mándame un correo. Vale, y le digo a Carlos, Y otra pregunta quería hacer, porque no entendí bien. ¿Esta asignatura es solo desde el punto de vista teórico o se usará códigos y cosas varias? usaremos códigos, empezaremos con MATLAB próximamente y programaréis el método de volúmenes finitos. Os daré unos códigos hechos y os mandaré a hacer unos retos, unos problemas con códigos que vais a modificar. Perfecto. Esta parte Gracias. teórica era sobre todo para presentaros el tipo de fauna que nos podemos encontrar y que los métodos numéricos sean conscientes. ¿Vale? Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a ver que a mí hay una parte de... ¿Dónde está la ventana de esta ventana? Yo creo que me voy. Es cierto. Porque mi grabación